Buenos días, licenciada y compañeros. Mi nombre es Helen Zelaya. Nosotros somos el grupo número 7, integrados por Raquel Rodas, Marjorie Calix, Esther Funes y su persona. Nosotros venimos a exponer sobre el capítulo 28, que comprende productos químicos inorgánicos, compuestos inorgánicos u orgánicos de los metales preciosos, de los elementos radioactivos, de metales de las tierras raras o de isótopos. A continuación les explicaré sobre las notas. Las notas explicativas comprenden, número 1, dice, elementos químicos aislados y los compuestos de constitución química definida presentados aisladamente aunque contengan impurezas. Los productos de los apartados anteriores con adición de una sustancia antipolvo o de un colorante para facilitar su identificación o por razones de seguridad siempre que estas adiciones no hagan al producto más apto para usos determinados que para uso general. Número 2. Los óxidos de carbono, el cianuro de hidrógeno, los ácidos fulmínicos, cianogénicos simples o complejos, el desulfuro de carbono, los demás cianatos complejos de bases inorgánicas, el peróxido de hidrógeno solidificado con urea partida 28.47. Número 3. El cloruro de sodio y el óxido de magnesio, incluso puros, y los demás productos de la sección 5. Las piedras preciosas o semipreciosas, naturales, sintéticas o reconstituidas. El polvo de piedras preciosas. Los metales, incluso puros. Las aleaciones metálicas o los cermes, incluidos los carburos metálicos sinterizados, es decir, carburos metálicos sinterizados con un metal. Los ácidos complejos de constitución química definida constituidos por un ácido de elementos no metálicos del subcapítulo 2 y un ácido que contenga un elemento metálico del subcapítulo 4 se clasifican en la partida 28.11. Las partidas 28.26 a 28.42 comprenden solamente las sales hiperoxales de metales y las demás de amonio. Salvo exposición en contrario, los sales dobles o complejos se clasifican en la partida 28.42. Consideraciones generales. Salvo disposiciones en contrario, el capítulo 28 comprende los elementos químicos aislados, entre paréntesis cuerpos simples, y los compuestos de composición química definida presentados aisladamente. Un compuesto de composición química definida, presentado aisladamente, es una sustancia que consiste en un tipo de molécula, por ejemplo, covalente o iónica, cuya composición está definida por una relación constante de elementos y que puede presentarse por un diagrama estructural único. En las redes cristalinas, las unidades celulares repetidas corresponden a los tipos de moléculas. Los elementos de un compuesto de composición química definida presentado aisladamente se combinan en una proporción específica característica determinada por la valencia y por los requerimientos del enlace de los átomos. Subcapítulo 1. Elementos químicos. Consideraciones generales. Los elementos químicos o cuerpos simples son los elementos no metálicos y los metales. En general, estos elementos no metálicos están comprendidos en este subcapítulo, al menos en determinadas formas, mientras que muchos metales están comprendidos en otra parte. Entre los metales preciosos, capítulo 71 o partida 28.43, los metales comunes, capítulos 72 a 76 y 78 a 81. Los elementos químicos radioactivos, los isótopos radioactivos, partida 28.44 y los isótopos estables, partida 28.45. Partida 28.01. Flúor, cloro, bromo y yodo. Sus subpartidas son 2801.10 cloro, 2801.20 yodo, 2801.30 flúor y bromo. Excepto el astato, partida 28.44. Esta partida comprende los elementos no metálicos que se designan con el nombre de halógenos. El flúor es utilizado para la preparación de algunos fluoruros y derivados fluorados orgánicos. El cloro se utiliza como desinfectante y antiséptico para la esterilización del agua. Se utiliza también en la metalurgia del oro, del estaño o del cadmio.
El bromo se emplea para preparar medicamentos en la industria de colorantes orgánicos en productos fotográficos y en metalurgia, entre otros. El yodo se emplea en medicina o en fotografía para la preparación de ioduros, en la industria de colorantes y para la preparación de medicamentos. Partida 28.02. Azufre subliminado o precipitado y azufre coloidal. Azufre subliminado o precipitado. El azufre de estas dos categorías presenta en general un grado de pureza próximo a 99.5%. El azufre subliminado se obtiene por destilación lenta de azufre bruto o impuro. También está comprendido aquí el azufre subliminado lavado. El azufre precipitado se obtiene exclusivamente por precipitación de una disolución de sulfuro o de un polisulfuro alcalino. El azufre precipitado de esta partida no debe de confundirse con algunos azufres de recuperación llamados precipitados que se clasifican en la partida 25.03. El azufre coloidal procede de la acción del sulfuro de hidrógeno sobre una disolución gelatinosa de dióxido de azufre. Está excluido de esta partida el azufre en bruto obtenido por el procedimiento Frasch, así como el azufre refinado. Partida 28.03. Carbono. Negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte. El carbono es un elemento no metálico sólido. Esta partida comprende las demás categorías de carbono. El negro de humo procede de la combustión incompleta o del craqueo de materias orgánicas ricas en carbono, tales como los gases naturales, que en ellos se encuentra el metano, el acetileno y los gases antracénicos. En esta partida no se clasifica el grafito natural, partida 25.04, el carbono natural que constituye los combustibles sólidos, capítulo 27, el grafito artificial y el grafito coloidal o semicoloidal, partida 38.01, el carbón activado y el negro de origen animal, partida 38.02, el carbón vegetal, partida 44.02 y el carbono cristalizado en forma de diamante, partida 71.02 o 71.04. Hidrógeno. El hidrógeno se obtiene por electrólisis del agua o también a partir del gas del agua. Los gases nobles. Con el nombre de gases nobles o inertes se designan los elementos siguientes: helio, neón, argón, criptón, xenón. Los demás elementos no metálicos. Los demás elementos no metálicos amparados por esta partida son los siguientes: nitrógeno, oxígeno, boro, teluro, silicio, fósforo, arsénico y selenio. Partida 28.05. Metales alcalinos o alcalinotérreos. Metales de las tierras raras. Subpartidas: metales alcalinos o alcalinotérreos. 2805.11 sodio, 2805.12 calcio, 2805.19 los demás, 2805.30 metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí, 2805.40 mercurio. Metales alcalinos. Los metales alcalinos son blandos, bastante ligeros, susceptibles de descomponerse en agua fría y se alteran en el aire formando hidróxido. Hay 5 que se describen a continuación: sodio, potasio, rubidio y cesio. B. Metales alcalinotérreos. Los 3 metales alcalinotérreos son maleables y se descomponen bastante fácil en agua fría. Se alteran en el aire húmedo. El calcio, el estroncio y el bario. Se clasifican aquí el radioelemento radiático, P28.44, el magnesio, P81.04, el birrio, 81.12, a los que se relacionan con los metales alcalinotérreos por alguna de sus propiedades. C. Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados entre sí. Entre los metales de las tierras raras o lantánidos se encuentran los elementos de números atómicos del 57 al 71 de la tabla periódica. Sin embargo, el prometio, elemento 61, que es un elemento radioactivo, se clasifica en la partida 28.44.
Estos metales son en general grisáceos o amarillos, dúctiles y maleables. Las sales y compuestos de los metales de las tierras raras, del escandio y del itrio se clasifican en la partida 28.46. De mercurio. El mercurio es el único metal líquido a la temperatura ordinaria. Es un líquido de color plateado, pesado, muy brillante y tóxico, que puede atacar a los metales preciosos. A la temperatura ambiente es inalterable en el aire cuando es puro. Se recubre de óxido mercurio parado. Cuando contiene impurezas, se presenta en un recipiente especial de hierro. Subcapítulo 2. Ácidos inorgánicos y compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos. Consideraciones generales. Los ácidos son compuestos que contienen hidrógeno irreemplazables en todo o en parte por un metal o por un ion de propiedades análogas, como el ion amonio, produciendo sales, reaccionan con las bases dando también sales y con los alcoholes dando esteres. Líquido o en disolución son electrolitos que desprenden hidrógeno en el cátodo. Privados de una o varias moléculas de agua, los ácidos que contienen oxígeno producen anhídridos. La mayor parte de los óxidos de elementos no metálicos constituyen anhídridos. Partida 28.06. Cloruro de hidrógeno, ácido clorhídrico, ácido clorosulfúrico. El cloruro de hidrógeno, inodoro, fumante, de olor picante, se obtiene por la acción del hidrógeno sobre el cloro o por la acción del ácido sulfúrico sobre el cloruro de sodio. Ácido clorosulfúrico. Es un líquido incoloro o pardoso, muy corrosivo, de olor irritante, fumante al aire, que se descompone por el agua y por el calor. Partida 28.07. Ácido sulfúrico, oleum. Ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es un líquido corrosivo muy violento. Es denso, oleoso, incoloro, si no contiene impureza o amarillo o pardo. En caso contrario, reacciona violentamente en contacto con el agua y destruye la piel y la mayor parte de las sustancias orgánicas carbonizándolas. Oleum. El oleum, ácido sulfúrico fumante, es ácido sulfúrico con un exceso de trióxido de azufre, hasta de un 80%. Es producto líquido o concreto de cloro muy pardo que reacciona violentamente en contacto con el agua, atacando la piel y los vestidos, produciendo vapores peligrosos para la respiración y desprendiendo trióxido de azufre libre. Se presenta en recipientes de vidrio de grés. Partida 28.08. Ácido nítrico, ácido sulfonítrico. Ácido nítrico es un líquido tóxico, incoloro o amarillento. Concentrado, desprende humo amarillento de vapores nitrosos. Este ácido altera la piel y destruye las materias orgánicas en un oxidante energético. Se presenta en bombas de vidrio o de grés o recipientes de aluminio. Ácido sulfonítrico. Son líquidos viscosos muy corrosivos que generalmente se presentan en bidones de chapa. Partida 28.09. Pentóxido de difósforo, ácido fosfórico, ácidos polifosfóricos, aunque no sean de constitución química definida. Pentóxido de difósforo es un polvo blanco muy corrosivo. Ácido fosfórico, el ácido comercial preparado así contiene impurezas de pentaóxido de difósforo. Ácido polifosfórico se clasifica aquí los ácidos caracterizados por un enlace POP. Los demás ácidos polifosfóricos, el ácido pirofosfórico, ácido metafosfórico, los demás ácidos polifosfóricos del tipo POP. Partida 28.10. Óxidos de boro y ácidos bóricos. Los óxidos de boro son el trióxido de diboro, que se presenta en masas vítreas y transparentes, en cristales o en escamas blancas. Se ha utilizado para preparar artificialmente piedras sintéticas por la reacción que tiene con los fluoruros de metales volátiles. Esta partida también comprende los demás óxidos de boro.
Ácidos bóricos. El ácido bórico se obtiene por la descomposición ácida de boratos naturales o bien por tratamiento físico o químico del ácido bórico en bruto. Se presenta en polvo o en pequeñas escamas transparentes en los bordes de color gris ceniza o azulado. Es inodoro y untuoso al tacto. Se utiliza como antiséptico. El ácido bórico natural de un máximo de 85% del H3BO3 sobre productos secos se clasifica en la partida 25-28. Por encima de este límite se clasifica en esta partida. Pero se excluye de esta partida el ácido tetrafluobórico de la partida 28.11 y el ácido glicerobórico de la partida 29.20. Partida 28.11. Los demás ácidos inorgánicos y los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos. Los demás ácidos inorgánicos comprenden la subpartida 2811.11, que es el fluoruro de hidrógeno, y la 2811.19, que son los demás. Los demás compuestos oxigenados inorgánicos de los elementos no metálicos comprenden la subpartida 2811.21, que es el dióxido de carbono, 2811.22, que es el dióxido de sileno, la 2811.23, que es el dióxido de azufre, 2811.29, que son los demás. Esta partida agrupa los ácidos y anhídridos minerales de los demás óxidos de elementos no metálicos. Compuestos del flúor. Tenemos el fluoruro de hidrógeno y el fluoroácido, que entre los fluoroácidos podemos citar el ácido tetrafluoróbico y el ácido hexafluorosilícico. También tenemos los compuestos del cloro, que los principales de estos compuestos que se indican son oxidantes y colorantes energéticos que se emplean para blanquear o en síntesis orgánica. Y tenemos el ácido hipocloroso, el ácido clorhídrico y el ácido perclórico. Tenemos los compuestos del bromo, que es el bromuro de hidrógeno, el ácido brómico, que solo existe en disoluciones acuosas y se emplea en síntesis orgánicas. Tenemos los compuestos del yodo, que es el yoruro de hidrógeno y el ácido iórico. También el ácido peyórico, que se presenta de la misma característica del ácido iórico. Los compuestos del azufre. Tenemos el sulfuro de hidrógeno, ácidos persulfúricos, ácidos perodoxulfúricos, ácido peroxomonosulfúrico, ácido tiónicos, ácido aminosulfúrico, dióxido de azufre, trióxido de azufre y el trióxido de azufre, que se presenta en cristales verdes. Compuestos de selenio. Seleniuro de hidrógeno, ácido selenioso, ácido selénico. Tenemos los compuestos del teluro también, que se presenta el teluro de manera de hidrógeno en disoluciones acuosas de ácidos telurosos y de su anhídrido, que es un sólido blanco del ácido telúrico. Y tenemos los compuestos de nitrógeno, que son el aciduro de nitrógeno, el hemióxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno. Compuestos del fósforo. Ácido fosfínico y ácido fosfónico. Compuestos del arsénico. Trióxido de diarsénico, penóxido de diarsénico y ácido arsénico. Los hidruros de arsénico en especial y el hidrógeno arsénico se clasifican a partida 28.50. Los compuestos del carbono, óxido de carbono, dióxido de carbono y el cianuro de hidrógeno se emplea en una síntesis orgánica. Compuestos del silicio. Tenemos el dióxido de silicio. De esta partida se excluyen el silicio natural y el silicio en suspensión coloidal. Tenemos los ácidos complejos, que se clasifican también en esta partida siempre y cuando no estén comprendidos en otras. Los ácidos complejos de composición química definida. Al considerarse en la nomenclatura del antimonio como en un metal,
Los anhídridos antimotiosos y antimotiónicos se clasifican a partir de 28.25. Subcapítulo 3. Derivados del halógeno, oxihalógenos o sulfurados de los elementos no metálicos. Consideraciones generales. Este subcapítulo comprende productos que, aunque designados con nombres que recuerdan los demás, las sales de metales no hidrácidos, comprendidos en el subcapítulo 5, constituyen en realidad combinaciones no metálicas. Los oxifulsuros de elementos no metálicos no se clasifican en este subcapítulo, pertenecen a la partida 2851. Los halogenuros y oxialogenuros de metales y los sulfuros de metales o del ion amonio corresponden al subcapítulo 5, concepto de compuesto de metales preciosos, en la partida 2843, y los compuestos de la partida 28.44, 28.45 o 28.46. Partida 28.12. Tenemos en esta partida las subpartidas 2812.10, que son los cloruros y oxicloruros, y la partida 2812.90, que son los demás, los cloruros de elementos no metálicos. En este mencionamos los más importantes, que son el cloruro de yodo, y en este encontramos el monocloruro de yodo y el tricloruro de yodo. Los cloruros de azufre, que tenemos el monocloruro de azufre y el dicloruro de azufre. También tenemos los cloruros de fósforo, que este se clasifica en tricloruro de fósforo y el pentacloruro de fósforo. El cloruro fosfórico se clasifica en la partida 28.51. También encontramos los cloruros de arsénico, que es el tricloruro de arsénico, el cloruro de silecio, oxicloruros de elementos no metálicos. Entre estos compuestos tenemos el oxicloruro de azufre, y en ellos nos da el oxicloruro de azufre, el dioxicloruro de azufre y el ácido clorosulfúrico, que está comprendido en la partida 28.06, el óxido cloruro de sileno, óxido cloruro de nitrógeno, oxicloruro de fósforo, oxicloruro de carbono, que si es disuelto en tolurol o benzol, se clasifica en la partida 38.24. También tenemos los demás halógenos o axihalógenos. Caso práctico: tanque de gas marca Gaspro, incoloro e inodoro, que es utilizado para inflar globos que contienen alto voltaje y radiaciones coloradas. ¿En qué partida y en qué subpartida arancelaria corresponde? Lo encontramos en la partida 28.04, porque en ella se clasifican los gases nobles, que estos gases son elementos químicos con bajas condiciones y son gases monoatómicos y se presentan en una reactividad química muy baja. Y en la subpartida 28.04.29, ya que en ella encontramos el helio, que es del gas que se utiliza para inflar dichos globos.